Regreso al punto inicial. No es cierto que tenemos que ser completamente autónomos, pase lo que pase. No es cierto. Si Estados Unidos nos sigue presionando, tendremos que seguir cediendo como ha venido ocurriendo. Solo que no le digas a los mexicanos pues, que te cedí, trompas, porque se van a enojar conmigo. No, presidenta, ¿cómo crees, hombre? Estamos cediendo. Jugaron con el lado equivocado del tablero, como lo hizo el presidente López Obrador, poniendo en peligro a los mexicanos con tanta matazón sin reconocerlo, y él hoy se aisló ya totalmente a un barrio donde vive Luka Modric, en donde se pagan 7,000 euros por metro cuadrado. Échese nada más una cuenta, la judicial es algo terrible. La electoral, que sigue en marcha muy parecida a la judicial, es algo terrible. México, ¿quién podrá defendernos? Hasta ahora, el bastión de defensa de los abusos contra el país que está cometiendo la clase política actual sigue siendo el de los Estados Unidos. En algunas épocas en las que los mexicanos no estábamos como lo estamos ahora físicamente siendo testigos y viendo los libros de historia, tenemos que entender que nos han cambiado, nos han maquillado un poco los hechos reales. Me refiero a la forma en cómo Estados Unidos siempre ha sido un país que ha presionado, que ha obligado a que las cosas en México se hagan y se decidan a como le conviene a la nación norteamericana. Pasó cuando la decisión de la posición de la Nueva España con los deseos independizadores y la forma en cómo se iba a dar la famosa independencia, la posición que ya el nuevo México empezaba a tomar ante las potencias extranjeras que viajaban pues ya como visitantes y como negociantes con los nuevos mexicanos. Pasó con la expropiación petrolera, que también tenía una intención clara de frenar la manera en cómo Alemania se podía haber hecho del petróleo mexicano, lo cual le preocupaba mucho a Estados Unidos ante la proximidad de una posible guerra mundial. Bueno, pues así de difícil, y qué decir de los episodios porfirianos, de los episodios de Juárez, del traidor de Madero, que tuvo que también someterse, ese sí no batalló, se entregó totalmente a los estadounidenses, que al final de cuentas acabaron dejándolo que su suerte fuera la menos afortunada. Pero bueno, ahora México está igual, porque es su destino, porque es su naturaleza, porque es su papel ante el gigante del norte, nos guste o no, con sumisión o sin sumisión, qué fea palabra, con democracia o sin democracia, muy actual, la estamos perdiendo, con independencia o sin independencia, muy figurativa, puesto que nunca la hemos tenido en realidad, pero México está volviendo a caer en esa posición histórica que no es nueva para los mexicanos ante los Estados Unidos. Donald Trump tiene grandes presiones encima. Ah, caray, ¿qué te importa Trump si él no es mexicano? Bueno, no es mexicano, pero es quien va a jugar el papel de los que ya hablé y que en su momento tomaron en sus manos la decisión que llevaron de frente el futuro de Estados Unidos y se llevó entre las patas o se llevó de las manos a los que entonces eran mexicanos. Trump necesita la ruta del Orinoco, que es una zona que se encuentra entre Guyana y Venezuela, en donde se ubica la segunda reserva petrolera más importante del planeta. Necesita además acabar con esos deseos izquierdistoides, comunistoides, que son realmente hipocresías de algunos gobiernos que mudaron su famoso foro de Sao Paulo de Brasil a Puebla, y donde ahí se juntan los conspiranoicos o conspiradores derechosos, derechairos, derechistas, liberales, neoliberales y postliberales y futuroliberales que usted puede imaginarse. Todo menos la izquierda. Necesita el presidente de los Estados Unidos reducir tanto los esfuerzos rusos y chinos por seguir controlando el mundo en materia energética. Repito, el petróleo venezolano es clave. La parte política, ideológica es clave también, aunque ya no tan apremiante como lo fue en los 80s, cuando Nicaragua, pero sigue siendo importante. Ya ve, México acaba todavía de ganar Claudia Sheinbaum y no se ha definido para el papel en el mundo. México, ¿qué es? Izquierda, pero están más jodidos que antes. No hay igualdad, números maquillados, cifras maquilladas, más violencia, narcotráfico rampante, corrupción. El expresidente López Obrador y su familia son vecinos de Luka Modric, del Real Madrid. Váyame
vaya usted, hágame el favor de que fueron los Cristianos Ronaldo, los que vivían en ese barrio en donde hoy vive la familia del presidente López Obrador, aquel que hablaba de 200 pesos, Nicolás Maduro detenido, en la mente de Donald Trump como un gran triunfo político, lo ve en su mente, necesario para sus planes expansionistas y divisores como siempre lo han sido. Le quitan $700 millones. Vamos, ¿qué papel va a jugar México? Sin duda, tenemos que entender los mexicanos que nuestro papel no es un papel que se pueda jugar solo, no es una participación solitaria la que México puede jugar frente al mundo, mucho menos teniendo un plano independiente, aislado y hasta disruptivo para junto con los intereses estadounidenses, mucho menos. Bien lo dijo aquel ex embajador brillante de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, que es de los hombres en la diplomacia que más ha entendido ese oso y ese puercoespín, como él en su genial libro plasmó a Estados Unidos y a México, el oso y el puercoespín. Tenemos que caminar junto a los estadounidenses. No sumisión, de hecho nunca la han pedido. Estados Unidos le representa un bulto demasiado grande cargar con los mexicanos. Es mentira. ¿Quién quiere llevarse a los mexicanos a Estados Unidos? No es cierto. ¿Quién quiere convertir a Estados Unidos en otro territorio de los Estados Unidos? Más bien, ¿quién quiere convertir a México en otro territorio de Estados Unidos? Como lo dijo Donald Trump de Canadá. Perdón, pero qué diferencia. Perdón. No quiero ser malichista, pero qué diferencia. No. Estados Unidos lo que quiere es que México no le juegue rudo, no permita que China siga avanzando en sus planes de control mundial, cosa que ha hecho de forma peligrosa y de manera muy real y muy sólida, incluso en América Latina. La doctrina Monroe tendrá que regresar, aquella que dice América es para los americanos. Y se la dejo así muy sencillo. ¿Es Maduro un ejemplo de política internacional? No. ¿Es un criminal? Claro. ¿Es un dictador, un genocida, un opresor? ¿Es un mentiroso? Gente se muere de hambre y él tenía o tiene $700 millones, que le aseguro no es lo único que hay en sus cuentas o a su alcance. Se robó las elecciones pasadas de forma vil y terrible. Es un hombre que no le sirve al mundo. Sin embargo, afecta a muchos venezolanos. Pone un ejemplo de desestabilización en otros países que se ven tentados, como lo ha sido Colombia, como lo fue el gigante Brasil, como lo ha sido, por supuesto, en su momento Ecuador, Bolivia, que han terminado por corruptos. Han terminado ese experimento bolivariano por corruptos, por corrupción. Y México no lleva más que el mismo camino. Es la ruta del Orinoco, que es la gran reserva petrolera venezolana, un recurso valuable, por supuesto, que representa importancia incluso para la estabilidad del planeta en cuestión de economía y de pacificación. Dios guarda la hora que caiga en manos de países que son controladores como China, en donde se habla chino, se visten de rojo y trabajan 22 horas diarias. No queremos llegar a ese punto. Tampoco queremos llegar al punto en donde el control ruso fomente esas ideas de izquierda, debilitando tanto la economía, con un modelo de gobierno que hemos visto al paso de los últimos años, de los 80 para acá, ha sido el gran ejemplo de la hipocresía, porque después de la opresión rusa, de la matanza de 21 millones de personas a manos de Stalin, que acabó como el gran héroe frente a Hitler, que fue un demonio, pero mató a 6, solamente que uno fue el héroe y el otro no lo fue. Los dos eran tan satánicos como ninguno. Está el muro de Berlín. Finalmente se da cuenta el planeta que el modelo ruso nunca sirvió. Hoy es un grupo de oligarcas que siguen manteniendo el control férreo de los derechos humanos, de la inclusión en todos los humanos como parte de un derecho fundamental en este mundo globalizado. No, hombre, olvídese, eso no existe todavía. ¿Qué queremos de Rusia? Entonces no los queremos cerca. ¿Por qué tanto pensamiento absurdo que solamente por ir contra el yanquismo, mal llamado yanquismo, nos hace pensar de una forma equivocada, como si la izquierda hubiese dado ejemplos de buen gobierno en América, en México, y no ha sido así? Alfredo, ¿estás promoviendo la invasión de Venezuela? No, menos la violencia tampoco. Nos conviene que haya respeto a la soberanía de los países, que haya respeto a la soberanía de México, pero que se hable con la verdad. Respeto a la soberanía de México, no un aislamiento como el que está teniendo nuestro país en cuestiones políticas, económicas, partidistas, que nos están llevando al precipicio. Tan es así que para el 2026 a México le hacen falta ya 3.400 millones de dólares, no de pesos. ¿De dónde los va a sacar el gobierno
No lo sabemos. Agárrense del bolsillo y paguen sus impuestos correctamente porque van a tener problemas si no lo hacen. El gobierno va a andar con todo y por todos lados. Porque tenemos una refinería que no refina, porque finalmente resulta que nos robaban el petróleo para revendérnoslo a los mexicanos, porque resulta que les regalaban relojes, camas de masaje y bicicletas estáticas de $20,000 a funcionarios corruptos que desde Peña Nieto y Calderón siguieron trabajando con López Obrador. En suma, nos damos cuenta que si a México le robaron 150,000 o 200,000 millones de pesos en los sexenios anteriores, pues ahora desaparecieron más de 300,000 millones. Vamos, entonces, conclusión, que no nos dejemos ir por los discursos como siempre lo hemos hecho, tanto los que en algún momento creyeron tanto en el PRI, que lo mantuvieron 70 años, como quienes han creído en los cambios y los han mantenido menos años, como al PAN, y no sé cuántos vayan a venir con el gobierno actual de Morena. Sin embargo, también tiene que ver con lo que creamos de lo que se nos dice a los mexicanos respecto a la participación de México en políticas con Venezuela o con Estados Unidos. El ingreso de los chinos, el ingreso de los americanos. ¿Por qué? Porque todo lo que se nos dice está maquillado. No vamos hacia un primer mundo, no tenemos medicamentos como se dijo que Dinamarca llegaría a México, ya tenemos los cuernos más largos, pero nos llegan los medicamentos. Seguimos teniendo el color vikingo, no me diga usted, si vamos a Acapulco, mis paisanos acapulqueños ya son rubios de ojo azul, pero no tienen medicinas. El ejército es el gran ejemplo de heroicidad, sí, como institución, pero el modelo actual o los que actualmente lo integran en sus más altos mandos jugaron con el lado equivocado del tablero, como lo hizo el presidente López Obrador, poniendo en peligro a los mexicanos con tanta matazón sin reconocerlo, y él hoy se aisló ya totalmente a un barrio donde vive Luka Modric, en donde se pagan 7,000 euros por metro cuadrado. Échese nada más una cuenta, y no sigue gobernando la pléyade de políticos que él dejó, pero ahora con una diferencia. La diferencia es que le van a dejar a los gobernadores que sean los responsables y que sean los que paguen los platos rotos de todo lo que haga el actual gobierno. De las que haga y las que no haga, de las que deba y las que no deba. Los llamo a no dejarnos engañar porque se nos dicen las cosas maquilladas. México manda otros 26 detenidos, peligrosos objetos a Estados Unidos. Siguen siendo ofrendas al gobierno estadounidense que nos tiene agarrados por los tanates. No es cierto que estamos en un plano negociador salvando el país con cada llamada que le hace la presidenta a Donald Trump. No es cierto. Es importante que rápido el presidente de Estados Unidos retome una estabilidad en cuestiones de la percepción que se tiene hacia su presencia o su política en el mismo Estados Unidos. Obviamente se deriva todo eso con los resultados que obtenga de esas ofertas millonarias y de esa posible incursión, sí terrestre o al menos aérea, y puede ser hasta terrestre y aérea, a Venezuela, porque a Maduro lo tendrán que agarrar sí o sí. No se dejen llevar por las mentiras cuando les digan que no habrá incursión en México. Señores, incursión en México siempre ha habido. Y esta vez no vamos a ver a un ejército estadounidense invadiéndonos de manera que hasta el castillo de Chapultepec con todos niños héroes se tengan que aventar al vacío para defenderse, cosa que tampoco sucedió. Vamos, la intervención estadounidense no necesariamente va a ser como en las películas de los años 1800, 1700, cuando se entraba con una carabina y bayoneta a defender o a conquistar. Lo van a hacer como lo saben hacer, vía drones, vía sobrevuelos, vía arrestos y vía apretándole las lonjas a gobernantes corruptos mexicanos para que la presidenta Sheinbaum o los defienda o los entrega. Pero algo tendrán que hacer. El sistema se tendrá que debilitar y tendrán que reducir el abrazo no balazo, mucho más de lo que se ha reducido ahora, hacia el narcotráfico. Tendrán que caer muchas figuras. En pocas palabras, tendrán por fin que regresar al esquema del crimen organizado. No se deje usted llevar con la mentira de que el crimen se va a acabar. Esa es una falacia. El crimen difícilmente se va a acabar
así como se ha combatido últimamente en todo el mundo. Para acabar con el crimen se requieren muchas cosas y es algo generacional que no está en el ADN de los mexicanos, ni tampoco en el de los estadounidenses. Estados Unidos y México, si bien les va, lo que hacen es administrar una crisis. El crimen se tendrá que organizar, es un mal necesario, tristemente. Lo oigo tan feo en mi boca, pero es real, nos duela o no. Lo ideal es no, pero existe. Tendrán que organizar ese crimen que se desbalagó para poder entonces recuperar la maniobrabilidad política y entonces la económica. ¿Hasta cuánto? Pues ojalá no mucho, pero en otro video vamos a hablar de algo que es muy difícil decirlo, pero que está pasando. México, ¿quién podrá defender? Hasta ahora, el bastión de defensa de los abusos contra el país que está cometiendo la clase política actual sigue siendo el de los Estados Unidos. ¿Cuándo se iban a imaginar aquellos nacionalistas mexicanos de los siglo XXI, del siglo XX, que en el siglo XXI se cumplirán esas pesadillas ideológicas de depender de Estados Unidos? Dependemos hoy de Estados Unidos más que cuando Madero los quería de aliados para alcanzar el poder y luego traicionar a Zapata y a Villa. Los necesitamos mucho más que cuando renegamos de los estadounidenses, creyéndonos la gran mentirota de la expropiación petrolera. Los vamos a necesitar más de cuando se les necesitó, pidiéndoles dinero y ayuda para evitar la invasión francesa e inglesa, porque no les pagábamos el dinero en la época juarista. Entraron por Veracruz, a uno los paró Gringolandia, que fueron los británicos, a otros franceses nos los escabechamos en la famosa batalla de Puebla del 5 de mayo. Y ahí nos le fuimos llevando con ayuda de Estados Unidos. Siempre cumpliendo con sus intereses, sí. Siempre siendo comparsa, sí. Y su patio trasero también. Pero porque no tenemos la habilidad, no tenemos la experiencia, a pesar de ser un país más antiguo, una nación más antigua, no desarrollamos la cultura, la educación, el adelanto tecnológico y mucho menos la riqueza económica y la potencia militar para jugar solo. Lo que desarrollamos fue 4 episodios en los que se ha llamado a México un país transformado y en donde no ha pasado absolutamente nada, porque las 3 transformaciones pasadas sí cambiaron las cosas, mas no el objetivo final. Nunca hubo una reorganización justa de la riqueza en México, como en esta 4ª transformación que se va a acabar antes de que pudiese dar México el gran paso de organizar su riqueza justamente. Seguramente se va a acabar, se están comiendo unos a otros. No hay pueblo caníbal que superviva, que sobreviva. Y Morena es un caníbal natural, se están acabando unos a otros. Seamos un poco fríos, lo peor que nos puede pasar es seguirnos dividiendo. Yo no entiendo por qué todavía hay gente que sigue acusando de corruptos a los del pasado y apoyando a los que están ahorita, si los que están ahorita son justamente esos del pasado. No lo entiendo. No se han dado cuenta, no nos hemos dado cuenta. Solo hasta que el bolsillo nos pegue, nos sacuda. Muy pendientes de lo que pasa, tenemos que seguir haciendo lo que nos toca. Sin embargo, sí es importante no ser presa ideológica, no ser presa de las mentiras que se siguen tejiendo en busca de la permanencia de un sistema político como lo está haciendo Morena. No podemos aceptar que si una plataforma como la de Morena llegó a un primer piso buscando ganar la elección para tener poder, lo hicieron con un elevador y escalera, y al haber llegado a donde querían llegar, destruyen ese elevador y esas escaleras para que ya nadie pueda llegar. Eso es inaceptable y es lo que se viene haciendo. En otro video les voy a platicar en qué se parece México y Estados Unidos cuando hablamos de métodos de control. Voy a hacer un símil extraño pero muy real de el uso de las armas que tanto defiende Estados Unidos, las armas en la calle, y lo seguirán haciendo, y por qué el contexto histórico y esa ideología sembrada los tiene así, de que ellos deben ser un pueblo armado. Porque en México, en cambio, tuvimos una herramienta gigantesca, enorme, que no dispara, pero que iba a cumplir el mismo efecto de las armas estadounidenses. Sin embargo, a pesar de ser en teoría y en la práctica no armada, manejable, cambiable, ciudadana, nos dejamos ser desprovistos de esa herramienta. Ese símil que a muchos les ha permitido entender el por qué habrá daño al ciudadano con todas las reformas que se vienen haciendo. La judicial es algo terrible. La electoral, que sigue en marcha muy parecida a la judicial, es algo terrible. Y tiene, a manera de metáfora, una similitud con el derecho a ser ciudadanos armados, aquellos que son ciudadanos de Estados Unidos en el territorio de su país. Está interesante. En otro video lo platicamos. No me insulten, no se gana nada. ¿No están de acuerdo? Díganmelo.
lo debatimos, lo discutimos, pero lean un poquito más, diversifiquen sus fuentes, conozcan un poquito más de lo que hay detrás de, porque de que se nos ha engañado, cuñado, se nos ha engañado. Y no quiero que eso siga pasando, al menos no conmigo, pero no soy único, somos millones. Necesitamos pensar de forma clara y no darle un cheque en blanco a nadie que llegue al gobierno. Después de este cheque en blanco, tarjeta de crédito sin firma y con los números del INIP en el reverso anotados con pluma, se le entregó así a un sistema de gobierno que no nos va a querer devolver esos documentos cobrables. ¿Cómo le vamos a hacer para recuperarlos? No lo sé, pero es importante primero estar conscientes de que tenemos un problema y luego pensar claramente en cómo resolver. Cuídense mucho y muchas gracias. Compartan, denle like, denle no like, lo que gusten a este video. Yo revisaré a medida de lo posible las participaciones y seguiremos platicando, seguiremos debatiendo. Les voy a hablar mucho de inteligencia artificial en estos videos. Miren que quizá ustedes no lo saben, pero siempre he sido un geek gadgetero, no galletero, bueno también, pero gadgetero. Y yo he logrado hacer muy buenos negocios con las computadoras, siempre de alguna u otra manera. Esta época en la que vive el mundo, el cambio tan rápido y vertiginoso desde la internet, ahora lo será más con todas las inteligencias artificiales, representan una gran oportunidad para todo aquel chamaco, chamaca, profesionista que le gusta mucho esto de los aparatos. Y los ejemplos probados que he tenido se los voy a compartir porque hay lugar y hay recursos para todos. Es un negocio muy noble, muy loable y muy lucrativo cuando se sabe hacer. Ya les iré compartiendo algunos aprendizajes. Cuídense, pásenla bien.